prosiguiendo lo que habíamos quedado, hasta el momento hemos generado el mapa vacío, bueno, el mapa del dinosaurio, el movimiento del personaje y el suelo. Nos había dado el siguiente resultado, donde cuando saltábamos se nos empezaba a generar el suelo para que el personaje corriera y los pies se movían de forma automática. Si es que no estábamos saltando, en caso de saltar, estos quedaban de forma estática. Lo que vamos a hacer ahora va a ser generar los objetos que pueden generar colisión con nuestro personaje, que serían los cactus. ¿Cómo podríamos hacer esto? Esto lo podríamos hacer dentro del módulo que se encarga de generar el movimiento del dinosaurio. Dado que los cactus se tienen que ir generando tras cierta cantidad de tiempo de que el jugador dijo que empezáramos el juego. Por ejemplo, podríamos hacer uso de la variable start, porque si start es true, significa que el juego comenzó. Si el juego comenzó, entonces podemos generar los cactus. Entonces podríamos decir que si start es igual true, entonces llamemos a un método que se llame generar movimiento o movimiento objeto, al cual obviamente le tenemos que pasar el mapa de tamaño 30 por 150. Bueno, no necesitamos especificar el tamaño acá. ¿Y qué tendría que hacer el movimiento objeto? Movimiento objeto, primero que nada tenemos que definir el mapa, acá que recibimos, que es de 30 por 150. Es un funcionamiento similar al que tendría dinosaurio. Simplemente que tendríamos que hacer el dibujado en primera instancia del cactus en este caso. Y luego tendríamos que añadir por medio de una variable X, el modificador de la posición del objeto. Salvo que esta vez, si nosotros pensamos, los cactus siempre están en la misma posición, en la misma fila, pero su posición en la columna no varía. Al contrario que lo que sucedía con el dinosaurio, que siempre está en las mismas columnas, pero lo que varía es la columna, lo contrario, lo opuesto. Por lo que ocurre lo inverso de acá, en vez de declarar la variable que afecta la posición del objeto en la columna, o sea, en la fila, la hacemos en la. O sea, en la columna lo hacemos en la fila. Entonces, tendríamos que dibujar primero. Dibujemos el objeto como tal. ¿Dónde podríamos dibujar el cactus? Hay que notar que el cactus siempre parte en el rincón que está más a la derecha. Y tenemos que escoger algunas coordenadas donde colocar este objeto. Tienen que tener concordancia con los pies, más o menos donde estén ubicados em, los pies del dinosaurio. Si nosotros vamos a los pies podemos ver que empiezan de la posición 27. Podríamos intentar incluirlo acá. 27 hasta un poco más abajo de la 17 tal vez. O más arriba, eso queda a gusto personal. Entonces tendríamos lo siguiente. Podríamos decir 27 como a tendría que ser una de las columnas finales. Podríamos empezar con la posición 120, por ejemplo.
o 130, pero vamos a dejarlo en 120. Y a esto le tenemos que asignar un valor inicial que es de 219. Esto nos generaría un cuadradito blanco, como ustedes bien lo saben. Vamos a replicar esta línea de código con control C y vamos a hacer unos cuantos objetos más. Esta vez, para ahorrar tiempo, como sabemos la dinámica que tenemos que hacer, podemos incluir al tiro acá un modificador de movimiento más posición, por ejemplo, que le vamos a decir pos nomás, menos pos. ¿Por qué menos pos? Porque el objeto se va moviendo en la columna desde derecha a izquierda. Entre más a la izquierda estemos, el valor de esta posición va a ser menor, dado que si nosotros nos fijamos, bueno, esto no lo podemos todavía compilar porque el post no está definido. Pero recuerden que estas posiciones, las columnas son 0, después empieza a ser 1, 2, y entre más acá estemos, es más alto el número. Y nosotros estamos dibujando más o menos el cactus en la posición 120, y después queremos que vaya decreciendo a 100, por ejemplo, después 80, 60, 40, 20, 0, hasta salir del mapa. Por eso es que hacemos un modificador que haga que la fila disminuya su valor. O sea que la columna disminuya su valor. Siguiendo esa dinámica, tenemos más o menos lo siguiente. Tenemos que modificar claramente, más o menos pensar cómo es el dibujo del cactus. Esto se hace por testeo. Yo creo que más o menos tendría que tener un grosor de 2. No, yo creo que tendría que ser un grosor de 4 de ancho el cactus. Y tenemos que modificar la columna igual para que se da una especie de palillo de centro. O sea, estamos definiendo su, ¿cómo se dice? Su soporte. De hecho, esto lo tenemos que dejar así. 27, 27. Esto nos tendría que generar una especie de base pequeña. Y tenemos que replicar varias veces este tipo de objeto. Simplemente que tenemos que cambiar la fila. O sea, en vez de decir que sea 27, que sea 26, 25, 24. Acá lo estamos ordenando en posición inversa. Acá 25, perdón, 25, 25, 25. Vamos a necesitar más espacios aún. Yo creo que el doble al menos de esto. Vamos a llamarle a esto tronco. Inicio tronco porque es lo que estamos dibujando. Ya hemos gastado los primeros 4. Y aquí tenemos que seguir con 24. Así sucesivamente. 23. 22. Y probablemente el salto también tengamos que hacer que sea más alto. Que se modifique más el desplazamiento del dinosaurio porque creo que va a quedar muy pequeño el salto. Y acá estamos generando un objeto estático en esta posición. Dado que todavía no hemos hecho que se modifique la dinámica que haga que la posición pueda ser modificada. Y aquí estamos recibiendo el parámetro pos, posición de tipo int, porque es el dato que se nos pide acá. Pero al modificarlo acá, también tenemos que modificarlo desde donde se llama esto, que sería acá. Nótese que acá el if lo hice sin un corchete,
Porque cuando uno lo define de esta manera, uno puede definirlo de esta manera siempre y cuando dentro del if solo haya una línea. Si uno lo define así, este if solo leerá esta línea de código y terminará el if hasta después de leer esta línea de código. Y todo lo que esté fuera, todo lo que empiece de acá hasta allá, por ejemplo, está fuera de este if. Bueno, pero eso no era lo que les explicaba. Les decía que acá tenemos que colocar una variable que se llame pos o posición o como queramos. Pero esta variable de posición tiene que ser manejado desde el inicio del juego. Por tanto, acá tenemos que recibir una variable de tipo pos. Y al modificar acá también tenemos que modificar en los otros métodos que usen esta variable. O sea, que usen este método. Vamos a compilar para que nos diga los errores. Para saber al tiro dónde están. Ya. Este es el módulo que se encargaba de hacer que el dinosaurio salte. Ya. Por mientras, dado que aún no hemos evaluado del todo cómo tenemos que efectuar estos cambios, vamos a dejarle por defecto el modificador en 0. ¿Dónde más tenemos este problema? Este lo dejamos afuera. Perdón. Ya nos queda el dinosaurio que viene de acá. Este sí o sí parte en 0, obviamente, porque es es el dibujo que se encarga de hacer el dinosaurio, pero el dibujo del dinosaurio inicial, así que no hay problema con este. Ahora sí se ejecuta esto. Ahí se está generando el tronco. Podemos notar que es un poco grueso porque lo definí con un ancho de 4 posiciones. O un ancho de 4 columnas. A eso me refería. Así que en vista de que es demasiado ancho, a ver, veámoslo bien. Porque a mí me parece ancho. Sí, es un poco ancho. Lo podríamos dejar así tal vez. Hasta así. Podemos ir testeando. 1, 2, 3, 4. Podemos sacar una posición por cada uno. O sea, la 117 no la necesitamos. Recuerden que estas cosas nos indican las columnas. Y queríamos que ocupara una columna menos de la que tenía porque la habíamos hecho de grosor 4. Y ahora queremos que tenga un grosor de 3. Vamos a quitar esto. De hecho, hasta puede ser de 2 el grosor. Esto va a ser rápido porque no son tantos cuadros. Creo que queda uno más. No, ese era todo. Ahora lo volvemos a ejecutar. Nótese que el objeto de colisión solo aparece cuando nosotros inicializamos el juego, que es lo que queríamos, porque si no se inicializa el juego, entonces no queremos que se genere aún los objetos que nos generan colisión. Solo se va a generar cuando nosotros apretemos espacio, que es cuando inicializamos el juego. Pueden notar que se va generando un cactus un poco más bonito. ¿Sí? Si nosotros nos vamos a la foto de referencia, más o menos tiene la forma que deseamos. Tal vez tengamos que hacerle un cachito acá. Intentemos hacerle ese cachito, que debería estar arriba de esta posición. Tendría que ser en la posición, no, de hecho debe estar más abajo para ordenar bien el código. La posición más alta estaba acá, así que el cachito tiene que estar acá. Y tendría que ser la posición en la fila 20. Y la columna del medio es la de 119 menos pos. Y esto 219.
Esto nos daría el tronco del cactus. Se ve un poco feo, la verdad. Yo creo que mejor lo dejamos como teníamos. Podríamos dejarlo como teníamos porque no me convence que se vea así. Y simplemente nos faltaría hacer los brazos. ¿Ya? Em, yo creo que hasta acá lo vamos a dejar este video, dado que dibujar los brazos es lo mismo que el caso anterior, es monótono. Y más o menos tenemos que posicionarnos y poner la estructura de la misma forma en que la definimos acá, algo parecido. En el siguiente video entonces les mostraré cómo queda el cactus dibujado en su totalidad y luego nos centraríamos en hacer que el cactus no solamente se quedara estático en esa posición, sino que fuera variando su posición original y que avanzara cierta cantidad de espacios y tras cierta cantidad de animaciones este se saliera y se volviera a generar otro cactus desde acá.